Bienvenidos a la Caja de Arte, Diseño y Cultura en una nueva transmisión. ¿Sí es transmisión? ¿O es emisión? Transmisión. Transmisión. Emisión. Emisión. Una nueva emisión. El tema de hoy es gestión de proyectos de innovación, acompañándonos la bella Karime Hola. y Eric Díaz. Hola. Ahorita presentamos a Eric Díaz, para que Vale. vean quién es. Porque, si no- Sí, ya nos conocemos. No, nosotros ya los conocemos. Trabajamos juntos. Ah, perfecto. Pues, bueno, como a muchas personas las hemos presentado, a Eric también lo conocemos aquí en Workosfera. Y pues la verdad es que lo conocimos de una manera singular porque trabajamos en el mismo espacio. Y entonces fue como, ¿cómo te llamas? Eric. Yo soy Karime. Así fue como nos conocimos. En la sala no oficial del salón. Exacto. No oficial. Entonces, pues ya bueno, después de tanto tiempo le hago la invitación para que nos pueda venir a hablar de lo experto que es. Y él muy profesional me mandó su currículum y cuando lo abrí dije, ¿what? 5 hojas, el mío apenas se llena una. O sea, porque ha hecho realmente muchas cosas y ha trabajado de voluntariado. Y bueno, es chileno. ahorita es los chileno, que escucharán exacto. el acento. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí viviendo? Sí, voy a cumplir 5 años ya en México. Ya, entonces, ¿y ya comes picante? Todavía no. Sí, pero vamos, leve. Porque hace rato Humberto, un Ajá. saludo a Humberto Bien, nos dijo que le enchila el chamoy. Sí, es que mira, más que enchilar el chamoy creo que es complejo eso de que sea dulce, salado y Picante. picante a la vez. Contigo fue lo de la chipileta, ¿verdad? Ajá, exacto, Ahora, sí. Ajá. un día le ofrece, creo que Raúl le ofrece una chipileta y muy amablemente pregunta la siguiente: ¿es dulce, es ácida, es salada o es picante? Y nosotros, pues las 4. Y Sí. fue así como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Claro. Bueno, que creo que hay una de las principales diferencias, bueno, cuando empezamos a platicar un poco de lo que hago, creo que culturalmente tenemos esa diferencia, Sí. porque en mi país, en el fondo, ni siquiera revolvemos la comida. Entonces, si es carne, Es al lado carne. tienes la ensalada y, vamos, Sí, el no, carbohidrato. aquí, Y le voy a romper el corazón a muchos mexicanos amantes de esto. Le odio a los chilaquiles. Sí. O sea, porque por es justo lo que dices, porque es una mezcla que él no entiende por qué, o sea, ¿por qué mezclas Con el eso? gusto, claro. Sí, o sea, salsa y tostada o el totopo juntos. Sí, claro, pero bueno, pero hay formatos en los que queda buena esa mezcla. Cuando tú en las chalupas yo lo encuentro nada más espectacular que la masa, la carnita y la salsa. El otro día jugamos en Caricachupas presenta, dije cosas que puedes hacer con chile y masa. Sí, o sea, esto es un Bueno, montón de Acabas cosas. de hablar de la base de la cocina mexicana. Sí, entonces había un montón de platillos y todos eran chile y masa. Claro, Pero bueno, depende cómo lo pongas. ajá, sí, depende del orden. Bueno, y después de este comercial de la gastronomía poblana, Vamos a lo que Exacto. nos convoca. bueno, solamente saqué unos bullets que para mí parecen un poco muy importantes de todo lo que hace Eric y es por eso que Pero tenemos queremos un jaja, mira. hacer la emisión con él. Y bueno, él actualmente es el líder de proyecto, cualquier cosa me vas corrigiendo porque tú eres el experto, líder del proyecto Black Sheep, director de proyectos de innovación, director de proyectos en recursos humanos, da consultorías y asistencia técnica en capacitación para pymes, fue docente en psicología organizacional, eso en Chile, licenciado en psicología, tiene un diplomado en gestión de la calidad ISO 9001, doctorado en dirección de organizaciones, ha sido mentor de Endeavor, voluntariado en Techo y consejero del startup Bien, que ya tuvimos igual una emisión con ellos. Y bueno, la verdad es que podría seguir, pero estos para mí fueron como los puntos más importantes y he hecho muchas más cosas en Chile, pero yo desconozco las empresas y eso, que seguramente ahorita nos vas a estar platicando. Cabe aclarar que un día me iba haciendo un organigrama. Pues no me regañó, pero me dijo, a ver. Pero ahora pueden ver por qué. Tiene una forma muy peculiar de decir las cosas que te dice como, no, mejor utilízame a mí y yo te enseño. Entonces la verdad es que eso es algo que a mí me encanta de Eric y quiero citar a Casillas, que qué bueno que no nos vea. Porque un día, o sea, a mí se me hizo súper interesante, o sea, cómo lo hizo, que dijo, de verdad, a mí ocúpenme, yo estoy, pues no especializado, pero sé lo que pasó en la más. junta anterior. Entonces, esta parte, Casillas estaba haciendo una entrevista a una chica y dijo, pues bueno, si al final la hiciste, le dijiste que sí, por un proceso, lo que quieras, pero mejor les voy a enseñar cómo hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces sí fue como, órale, pues qué padre que un externo, alguien que no nos conoce ni conoce el proyecto y tampoco le interesa, pues quiera apoyar. Entonces la verdad es que es una persona muy interesante aquí en Workosfera. Y voy a contar lo del Me voy a sonrojar. Lo del viernes pasado, apenas tuvimos una junta el viernes anterior, de hace 2 semanas. Es
Es que este es presente, pasado, futuro. Entonces, y vuelve a decir Eric, o sea, algo que yo ahorita tengo es tiempo, aprovecheme porque no sé en cuándo momento ya no lo vuelvo a tener por diferentes ocupaciones y demás, ¿no? Y todos, mira qué padre, qué bueno que nos lo dices porque no lo habíamos pensado. Y yo, lleva meses diciéndolo. Sí. Y yo les dije, lleva meses diciéndolo y nadie le ha hecho caso, más que yo. Sí. Pero bueno, y todos me echaron culpa y me corrieron porque no era fresa. Sí, no, la verdad es que justo platicaba con Domingo, ajá, ¿y de qué podemos hablar con Eric? O sea, sabiendo que lo conocemos, pero no lo conocemos ahora, bueno, que conozco su currículum, pues sí, a lo mejor podríamos hablar de calidad, ¿no? Ajá. Bueno, pero también podemos hablar de proyectos de innovación. Bueno, pero también podemos de consultoría, ¿no? Entonces, Yo quiero hacer una pregunta, así como Sí. para ir abriendo como la bien, charla, va. la plática. Y es algo que tú y yo ya hemos platicado, pero tal vez Karime no lo conoce y pues, para un público no. La diferencia real, bueno, no real, la diferencia que tú percibes Ajá. del emprendimiento chileno y mexicano. O sea, tú has tenido esta parte por los dos lados, o sea, Ujú. y nos has contado muchas, o sea, a mí particularmente me has contado como muchas diferencias que existen. Un poco en lo que la vez que platicamos de la escasez, del modo de vivir, del modo de crecer y de muchos factores que son distintos en ambos países, pero tú sí, o sea, tú sí de primera mano has percibido el emprendimiento en estos dos países. Es un poco más por ahí, porque bueno, él también ya le dará datos como más reales y concretos de cómo ha crecido el emprendimiento en Chile, cómo funciona ya en Chile, a diferencia de algo que nos está pasando en México, ¿no? Sí, bueno, creo que en definitiva, un poco, o sea, recapitulando el currículum, más que eso haga que yo sea eso, vamos, son las experiencias que he tenido y agradezco a la vida, vamos, las oportunidades que me ha dado para hacer cosas distintas. Y una de esas cosas distintas que he hecho desde, vamos, que mi mamá quería tener un abogado en la familia que nunca tuvo, vamos, hasta pasar por un psicólogo que jamás he ejercido, hasta terminar gestionando proyectos de innovación de base tecnológica, que jamás en mi vida me hubiese imaginado que hubiese terminado en esto. Creo que en realidad lo único que tengo que agradecer es a la vida por haberme dado tantas oportunidades de aprender cosas distintas. Entonces creo que la predisposición natural a aprender, creo que es algo que nos pudiese diferenciar. ¿Vale? Esta capacidad que tenemos de desaprender para aprender nuevas cosas. Eso que acabo de decir es bien difícil de hacer, en Sí. serio. Lo que acabo de decir de desaprender para poder aprender, lleva meses diciéndonos y es como, no sé. sí, es muy complejo. Lo que digo tú bien quieras- sencillo, pero eso es muy difícil. Es, Sí. es bastante complejo, entonces creo que esa es una piedra angular de las diferencias que tenemos en el mindset en el minuto de hacer las cosas. Yo diferencio básicamente dos tipos de emprendimiento, uno que son por necesidad y otros que son por oportunidad, ¿vale? Tú puedes moverte a emprender por esas dos cosas. Una es por necesidad, es porque, vamos, hay que comer, de algo que vivir bajo un techo. Que allí es justamente donde platicábamos con Domingo, de que en Chile, dadas sus características geográficas y clima, etcétera, vamos, si estás en la calle y pasas un invierno, derechamente te mueres. Sí. De frío, de hambre o de lo que sea, vamos, no vas a sobrevivir. En cambio, en México, que creo que es un país afortunadísimo en eso, digamos, una tierra muy fértil, un clima maravilloso, yo creo que, al menos aquí en Puebla, de los 5 años que llevo, 2 veces he sentido frío como en mi tierra, digamos, 2 veces en 5 años. Y nosotros somos bien quejumbrosos. Sí, se quejan porque no, cabrón, que el clima es maravilloso. ¿Y qué te gusta? Como 3 veces así calor de que te digo que calor. De ahí en más el clima es muy agradable, vas a la costa, los mangos se caen solos, vamos, si quieres pescar, pesca, si quieres comer algún molusco, ahí está, vamos, tiene los recursos muy, muy a la mano y es un país con una biodiversidad tan grande que creo que esa necesidad de moverte más allá, de sacar la mano y tomar un fruto, Sí. no la vemos. Y la oportunidad, que es justamente cuando logramos detectar espacios en el mercado que no necesariamente somos capaces de poder capturarlos por sí solos, es otro tema que nos diferencia. Porque siempre creo que hay algo en el mindset local que le cuesta mucho la colaboración. Entonces, de repente hay muy buenas oportunidades en el mercado, pero que para un emprendedor por sí solo, ¿vale?, es muy difícil de capturar.
pero está siempre el temor de que no voy a compartir mi idea porque me la van a robar, de que, bueno, puede que lo que vaya a decir es una tontera, etcétera. Empiezan todos los juicios y prejuicios que tienes sin siquiera tratar de intentar las cosas. Sí, claro. Entonces muchas veces empiezan a poner barreras que son mentales, o sea, de lo que digo yo, esas chaquetas mentales o los bullshit que te empezáis a contar solo, de que puta, no lo voy a poder hacer, que yo no soy hijo de que no tengo la que no el gobierno, y antes de siquiera intentarlo ya te estás poniendo 500 barreras. Algo que me gustó, digamos, de este ecosistema de Workosfera o de lo que están empezando a hacer ustedes con los proyectos que traen, digamos, y escuchándolos, es justamente buscar o tratar de buscar esas formas del cómo sí. Vamos, y que creo que ahí el mexicano es súper hábil en tratar de buscar soluciones bastante ingeniosas a problemas que son comunes. Pero el paso que incluye falta... meme aquí, de cosas ingeniosas. Bueno, hombre, hacen un meme de todo, se ríen de todo, o sea, que creo que aquí eso es algo que... Me contaste que te causó un montón de conflicto el Día de Muertos, ¿no? Ahorita voy para allá, digamos, pero, sí. pero que tiene que ver justamente con estas diferencias y estas riquezas o potenciales que yo veo que tienen. Más allá, no quiero que se queden con la impresión de que, pinche chileno se las viene a dar aquí, que se las sabe mucho y que allá que son a toda madre, no, porque problemas y pedos hay en todos lados. Son distintos, son mindsets distintos, cosas que allá se ven negativas, aquí se ven positivas, cosas que se ven positivas allá se ven negativas acá, pero creo que al final del día, el compartirlas, ¿vale? Y generar integraciones entre esos mundos, creo que se pueden generar cosas bastante interesantes. Y lo que les decía Domingo respecto a la muerte. La muerte en Chile es un tabú, la muerte es de pena, la muerte es de dolor. Como en el 99% del como mundo. tal vez debería de ser, ¿no? Y cuando llego a México, resulta que es una fiesta, y no lo creía hasta que me fui justamente el primer Día de Muertos que pasé acá, me fui al panteón, el que está en la 11, Francés municipal. Ahí, y madre, o sea, la gente comía ahí con los muertos, se quedan, bueno, entonces en Morelia hay un lugar donde los sacan, los limpian. Sí, me han comentado eso. Creo que es algo que vamos, me llamó poderosamente la atención y me hizo resignificar muchas cosas en mi vida también, en mi vida personal, porque creo que al final del día soy o hago lo que hago producto, como te he dicho, de las experiencias y sobre todo de las emociones que han venido a mi vida en distintos momentos. Digamos. Yo, o sea, sí, he tratado como sacar esa otra obsesión que tengo, como un trastorno obsesivo compulsivo con las métricas, o sea, como tratar de ver ciclos y patrones de las cosas, porque para mí creo que la realidad se construye de patrones, nos movemos por patrones, por lo tanto si logramos identificarlos, la naturaleza crece en patrones. Exacto, podemos identificarlos, sistematizarlos y lograr predecir cosas a futuro. Entonces eso es lo que a mí, por ejemplo, los proyectos de innovación es lo que más me llama la atención, lograr poder predecir con algún nivel de certeza algún fenómeno que pueda llegar a ocurrir. Entonces, si logramos basar modelos de negocio en ese tipo de cosas, creo que estamos parados sobre realidades muy distintas. Oye, toda esta parte de métrica que tú tienes y que yo la he conocido a través de las pocas juntas que he tenido, es algo personal, es algo que tú decides hacer porque quieres tener como los números en la cabeza y saber por qué sí, por qué no. O sea, todas estas métricas que tú haces, ¿es a través de una formación o porque tú decides que los proyectos de innovación lo requieren? O sea, ¿cómo sucede? Porque la verdad es que es la primera persona que conozco que tenga tantas métricas para muchas cosas. Ajá. ¿No? A ver, Digo que no soy un ingeniero. Sí, o sea, de hecho muchas veces piensan que soy ingeniero, cuando en realidad soy psicólogo. ¿Y por qué me metí a estudiar psicología? Probablemente porque no me gustaban las matemáticas. By the way, termino midiendo... para que vean las cosas, las cosas las vueltas que da la vida. Mira, para mí, siempre tengo una frase que les digo, bueno, el trabajo, ¿qué es el trabajo? Eso está bien padre. El trabajo, no, mira... y todos me dan una definición, es algo para ganar lana, que lo que hago todos los días, el esfuerzo que le meto. Mira, es sumamente simple. La definición de trabajo en la física es esfuerzo por distancia. Es decir, si te esfuerzas un chingo y no avanzas nada, no trabajaste. Entonces, ¿cómo sé que efectivamente trabajaste? Si lo mido. ¿Vale? Por eso mi obsesión con medir las cosas, porque efectivamente sé si el esfuerzo que estoy poniendo o el esfuerzo que estoy poniendo sobre una actividad puntual se está moviendo, quiere decir que el esfuerzo o la energía que estoy aplicando respecto a eso está bien aplicada y no la estoy desperdiciando, porque siento en el fondo que vamos, somos sumamente buenos para desperdiciar nuestra energía, somos buenísimos para desperdiciar la vida.
¿Cómo Claro, los y memes? es tan corta acá, que en realidad aprovechemos y hagámonos de la máxima cantidad de experiencia, contabilicémoslas y vamos por las que nos faltan y creo que ese orden eh, te ayuda justamente a eso, a avanzar. ¿Cómo llegué en el fondo a las métricas? Porque bueno, pues, por esas cosas de la vida terminé en el tema de procesos y los procesos si no los mides jamás los vas a poder mejorar. Y en el mundo, vamos, en el cual me he desarrollado profesionalmente, como todo tienes que responder frente a un número que para mí no Y que es solo... frío, los sí, números son fríos. O sea. que ahí es donde viene también un poco mis inquietudes de carácter más personal, porque todos pensamos en ver, ¿no es cierto?, el negocio al final del día con una rentabilidad que se mide, vamos, en cuánto dinero tienes en tu cuenta. O sea, ponerlo así de manera simple, o en el EBITDA que tu compañía te da, el margen de utilidad que estás poniendo, etcétera, etcétera. Pero también hay otros tipos de rentabilidad que se pueden medir y que al final del día te entregan mucho más como persona. Como por ejemplo el impacto social que un proyecto pueda tener, a cuántas personas impactaste, ¿vale? Lo ambiental. No, lo ambiental, y ahí hemos discutido bastante, si ya aquí en la caja ahora salió el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, ahí tienes un objetivo, tienes una métrica, bueno, ¿por qué no alinear nuestros proyectos de emprendimiento a eso, por ejemplo? Entonces, básicamente lo que no se mide no se puede mejorar, y como siento que en nuestra vida, o el paso por este mundo, tenemos que tratar de dejar las cosas mejores de las que lo cual las encontramos, por lo tanto, by the way, hay que medir. Sí, claro. Algo que yo platiqué con Eric de las primeras charlas que pude tener con él, después de entender como la gran máxima de la métrica, que es lo que no se mide, lo que es medible es mejorable, yo le decía, o sea, si yo me encontraba a Eric hace un año, no le hubiera hecho esto, pero hoy en día ya entendí un poco más del panorama, le decía, oye, pero en los procesos creativos, o sea, la creatividad no suele ser medible, no suele ser decía, no suele ser como estructurado en unas matrices o cosas así. Y me decía esta parte, me decía, es que hay dos cosas medibles, o sea, los números, el dinero, que no sé qué, pero hay otros ámbitos, ¿no? Y yo le decía, a ver, ahí sí ya me interesó. ¿Por qué lo pregunto? O ¿por qué lo menciono? Porque creemos los creativos, digo creemos porque es algo que me pasó a mí mucho, creemos que tenemos que ser unos espíritus libres caminando por el bosque y ir tirando flores y que la naturaleza nos va a dar todo lo que vamos necesitando y en el momento que lo vamos necesitando, cuando realmente se nos olvida que esto es un negocio, ¿no? Sí, es un negocio basado en ideas, un negocio basado en creatividad, un negocio basado en intangibles, sí, pero como otros, como Tinder, está basado en intangibles, que es el amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí es un modelo de freemium y es, pero X. El punto es que hay muchos negocios que también están basados en lo intangible, pero a veces a los creativos se nos olvida eso, ¿no? Sí, claro. Y fue de las primeras pláticas que yo tuve con él, de decirle, oye, ¿cómo le hacemos los creativos como para poder medir o qué tenemos que medir? O sea, más allá de los números, ¿no? O sea, exacto, sí que más mides allá de dentro del trabajo, sí vendí este mes, sí, más allá del negocio, pues, o sea, Sí, más claro. como la parte de la creatividad. La parte intangible, que, mira, también otra vez es las organizaciones sin fines de lucro, ¿vale? No implica que sean con fines de pérdida, ¿vale? Porque que sí, distinto. claro, que es muy distinto, claro. ¿vale? Porque si no tienen financiamiento y no son capaces de autogestionarse y generar sus propios recursos, No creo. él no crece ni el fin para el cual fueron creadas va a mantenerse en el tiempo, ¿vale? Sí. Entonces, ahí hay un contrasentido, porque muchas veces nos vamos en esa volada o fumada media hipoidea, Ajá, sí. muy arquetípica, vamos, me cagan los arquetipos, pero bueno, pero para ejemplificar, que como bien decías, que la flor, ahí la vida, la naturaleza me irá a dar, Sí. probablemente te dé en la medida que tú sembraste, ¿vale? Si tú tomas el proceso creativo, vamos, desde el dar, desde el sembrar, implica que en algún minuto eso te va a generar un fruto y lo vas a poder cosechar. Y ahí vas a poder medir cuánto, por ejemplo, el tiempo que desde el que sembraste hasta el que cosechaste. Y la cosecha va a ser, bueno, puede ser desde un reconocimiento por la labor que generaste, un bello momento, un bien hecho, una palmadita, o directamente una factura o un cliente o lo demás. Pero los procesos creativos justamente sí se pueden medir porque son susceptibles de sistematizar o empaquetar en etapas. Okay. Y cada etapa puede tener un entregable. Y ese entregable puede ser medido. ¿Cómo puede ser medido? A través de la cantidad de valor que va creando hacia el cliente o el owner del proyecto. Tú lo importante es que estás materializando el sueño o la idea de alguien.
que llega a tu agencia o que llega donde ti creativo, ¿no es cierto? Y te dice, mira, puta, traigo esto en la cabeza y lo quiero ver materializado. Y muchas veces los clientes de estos procesos creativos se frustran mucho porque no ven tangible, pues. Porque el proceso creativo se tarda, tiene ciertas... Entonces el owner del proyecto nunca logra entender dónde carajo está esa cosa. O su inversión, ¿dónde está pasando? ¿Qué está pasando acá? Entonces, pasando. uno de los principales desafíos que tienen toda esta industria, las industrias creativas, y, by the way, la industria del software, porque estábamos pegaditos hasta más hacia el lado duro, pero tiene medias tintas entre lo creativo, vamos, y lo más hard, puede, a través de sistemas metodológicos de trabajo, poder hacer iteraciones muy cortitas donde vas involucrando mucho al dueño del proyecto y él va tangibilizando y viendo el valor, vamos, de su proyecto o en qué se está utilizando su dinero. Y tú pasas a tomar las iniciativas prioritarias, aquellas que el cliente te dice que es prioritario para él. Porque muchas veces tú, en tu ego, ¿vale?, tratas de imponer tu visión respecto al cómo deben ser las cosas o la importancia que tienen. Vamos, al final del día, el hecho de que el cliente esté en el centro de todo, y esta frase es muy gastada, que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, vamos, el cliente siempre tiene necesidades, más que la razón, ¿vale? Y llega a ti por una necesidad que alguien no la ha resuelto o que él mismo no se puede resolver. Entonces, lo que busca es disminuir la ansiedad que tiene respecto a la solución de ese problema. Entonces, entre más hábil te vuelvas en identificar cuál es esa problemática y entender qué es lo que a tu cliente realmente está percibiendo como valor y tú se lo vas entregando de manera iterativa y rápida, es un cliente que siempre vas a tener contigo, un cliente que va a estar contento y es un cliente que vas a poder medir al final del día, vamos, el resultado que tuviste con la intervención que hiciste. ¿Cómo se mide? Al final te paga la factura, te vuelve a comprar o algo que pasa mucho con ustedes que te recomienda. Entonces, Sí, claro. hay otra métrica ahí, ¿no es cierto?, que es el NPS. Es una... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Net Promote Score. Ah. Es decir, ¿cuánto Sí, tú. tus clientes que te compraron alguna vez te recomiendan para que alguien más te compre? Okay. Entonces, antes era lo que se conocía como encuesta de satisfacción del cliente. Okay. Pero al final del día no, sí, está todo muy bonito, la oficina, la luz, el agua, medíamos variables bien... Pues no sería, no hay problema. Y marca. Perfecto. Variables que en realidad no accionaban el negocio. Entonces hoy día lo que se hace, se simplificó el proceso de satisfacción del cliente y lo que busca es el NPS, es decir, bueno, si este compadre se fue satisfecho, me va a recomendar a alguien o me va a volver a comprar. Y esa es una métrica súper accionable porque te pega en tu caja y al final del día te llega más dinero, más clientes y tu marca crece. Son cosas como esas, los cambios metodológicos que se pueden aplicar de sectores mucho más duros, vamos a sectores más blandos que a veces ustedes dicen que las industrias creativas no nos metan en sistemas. Y, no, sí se puede. y algo curioso ahí es que ha existido, no sé desde hace cuánto, la verdad, pero como este cruce de sistemas duros, sistemas blandos. Los sistemas blandos, el famoso design thinking, se ha tratado de meter en los sistemas duros precisamente para innovar, ¿no? Ahorita sí que platicamos un poco de eso. Lo que quiero retomar es la parte del NPS. Con Eric he aprendido así como cosas que son medibles que yo no sabía que eran medibles, o sea, como... Sí, o sea, más allá del dinero, tu cash flow y los proyectos que haces en el año, ¿qué más se puede medir, no? El otro día tuve una sesión con él y me dijo, ¿sabes cuál es tu CAC? Y yo, ¿qué? Caquita. ¿Mi qué? Y me dijo, tu Customer Acquisition Client. Costo, el costo de adquisición de clientes. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, o sea, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto cuesta un cliente? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? Okay. Y yo, ¿qué? O sea, me empezó a decir como muchas métricas, porque cuando a mí me decían, sí, es que tienes... Andrea, de hecho, un saludo a Andrea, me decía, no, lo que tú haces pues está bien padre, que eres muy creativo, que no sé qué, como todo esto padre, ¿no? Me dijo, pero tienes que saber sistematizar algunos procesos tuyos. Y yo, lo primero que fue a mi mente fue, pues sí, tengo que saber mi cash flow, tengo que saber si soy rentable o no, ¿no? De repente tuve un cliente que ellos hacían PMI y fue la primera vez que yo tuve como la oportunidad de percibir lo que es el PMI
Y ya terminamos el proyecto. O sea, a mí se me hizo bien raro como el proceso de ellos, a diferencia de cómo yo lo hacía. Ajá. Que yo llegaba les voy a preguntar un poco la experiencia. Yo llegaba con un cliente, me platican qué quieren. Sí, te entiendo tu problema, bla, 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 te hago una cotización, la autorizas, me empiezas a pagar, te empiezo a trabajar y adiós. Te entrego el trabajo y se acabó, ¿no? Regularmente sucede así, ¿no? Entonces llego con ellos, más en una junta, me dicen, sí, queremos esto estas son nuestras problemáticas, chalala, chalala. Dije, ok. Me dijo, ¿nos mandas una cotización? Sí, se las mandé. Después de la cotización, se firmó el contrato y me dijo, necesitamos otra junta. Yo dije, pues sí, para que me den como los requerimientos del problema. No, fue una junta de trabajo de entender cuál era la problemática que yo iba a solucionar, ¿no? Y yo, bueno, está bien, hasta ahí seguía entendiendo, ¿no? Y de repente me dijeron, bueno, la siguiente junta puede ser la siguiente semana. Sí, claro, con gusto, ¿no? Y fue una junta para calendarizar las entregas. Y yo así como, ok, o sea, obviamente ellos se ajustaban al tiempo que yo les decía, no era como que ellos me decían, okay, no, era como el tiempo que yo les iba diciendo, ¿no? Pero al final se hizo un calendario, se hizo una fecha, se imprimió el documento y se firmó. Y así como, qué extraño, bueno. Seguimos trabajando, se cumplieron las fechas, la verdad se acabó, yo entregué el trabajo y como siempre dije, muchas gracias, muy bien. Hay otra junta. Qué bueno, nos vemos luego, adiós. Sí, no. Me dijo, bueno, nos podemos ver la siguiente semana para acá. Y yo dije, ching, algo de haber hecho mal yo. O sea, porque nunca lo había hecho. Ya se acabó el proyecto ya lo entregué, y quieren ver, ¿no? Dije, ching, ¿qué pasa? Y le dije, sí, claro, pues, sí, ¿no? Pero con esa incertidumbre de que me dijo, bueno, domingo es la junta para el documento de cierre y yo, ¿qué? O sea, no dije eso, no así con el cliente, ¿no? Le dije, sí, por supuesto, lo tengo protocolizado en mi empresa eso, ¿no? Sí. Y ya hicimos el documento, se checó con el primer documento que se hizo del contrato, se cruzaron datos, como que se hizo un checklist. De ahí todavía salió como que me dijo, mira, no se mandaste una plantilla de presentación de PowerPoint. Con gusto, se las mandé, ¿no? Porque sí estaban, no, nada más no se pone el correo. Checklist, ok, se imprimió, se firmó, te dijimos, nosotros no te debemos nada de lo que dicen, tú no nos debes nada, firmamos y con permiso. Y yo así, y salí bien contrariado de mi junta, así con mi documento de cierre, y yo como, ¿qué está pasando aquí, no? Tiempo después, tuve la oportunidad de platicar con ellos y me dijeron, es que nosotros somos Project Management, no sé cómo se llaman a los que hacen PMI. Bueno, tienes Project Manager. Bueno, a ellos. Y me dijeron, entonces este es un proceso que se sigue como un protocolo de cierre. Y yo así como, órale, qué padre. Sí, de hecho llegó y me dijo, oye, acaba de pasar esto y la verdad es que se me hace súper interesante porque estás enfrente del cliente, se platican, se llegan como, pues no a negociación, pero como que lo platicas ahí, más que hacer una encuesta de satisfacción de, como las de la farmacia, ¿no? Como, ¿cómo la atendieron? A carita roja. Y vendría de nuevo carita verde. Y ya, o sea, más que eso, me dijo, deberíamos de protocolizarlo y que la empresa también lo pueda hacer para que tú sepas cómo vas con los clientes, cómo, o sea, si el cliente te quiere, te volvería a recomendar. Porque normalmente te pueden decir, sí, yo te recomiendo. No lo van a hacer. A que si tú ves un documento de cierre dices, no, pues sí, si nos fue bien, hay una probabilidad. O no, porque también luego nos cuesta entender el por qué no. Uh-huh. Exacto. Y que hay otro tema cultural, porque les cuesta muchísimo, digamos, decirle a la cara a la gente que no estás conforme con lo que te están entregando. Entonces, esos son temas de hábito, pero más allá de eso, o más allá de los métodos, o si hay métodos buenos o malos, creo que hay métodos que son acordes a ciertas circunstancias, ¿vale? Y métricas también que son adecuadas para ciertos contextos. Que aquí es donde la experimentación o la experiencia al final del día te va marcando patrones. Para mí los métodos son frameworks, que la vida, me conozco como un chingo de frameworks, pero cuando tú identificas la realidad de un negocio, de una startup, que es muy distinto a una industria creativa, de una manufactura, de una agencia, de un producto, ¿vale? Hay naturalezas distintas, tamaños distintos, montos de facturación distintos, headcount distintos. No puedes usar un mismo framework y creer que es copy-paste, vamos, y lo mismo que te funciona aquí, te va a funcionar by the book al lado. No es así. Entonces, lo que me ha enseñado muchas veces la experiencia es tomar elementos de estos frameworks y crear o customizar, justamente dependiendo de la naturaleza de los proyectos, un framework que se adecue. Lo que sí hay que tener en cuenta, son los principios, y los principios son inamovibles, son inalienables. O sea, como los derechos humanos, existen, normas en la gestión de proyectos que se deben respetar porque esos no son transables. Del resto,
puta, todo se puede adaptar, entonces no tengan miedo, que no, es que es muy complicado. Lo podemos hacer tan complicado como queramos, o tan simple como nos sirva. ¿Vale? Entonces esa es siempre la invitación que le hago a toda la gente que dice, no, es que los métodos, que las ISO y que las normas, que es complicado y que no. O sea, tú lo haces tan complicado como tú quieras, o tan simple como a ti te sirva. ¿Vale? Lo importante es que hay que entender que es un framework frente al cual, ¿no es cierto?, o se desarrolló en base a mejores prácticas de gente que, bueno, la ha cagado 1.000.000 de veces, cabrón, entonces para no seguirla regando, mira, viejito, por aquí no, porque mira, tenía estas probabilidades de cajetearla, bueno, al menos vámonos por acá, ¿vale? Entonces un poco en lo que estoy ahora es en eso, digamos, y lo que siempre les digo, úsenme en ese sentido, de entender su realidad y qué framework les sirve mejor dependiendo de la naturaleza de su negocio, vamos. Y al final del día, ¿para qué vivimos? Es para entregarle valor al cliente, y si no hay valor hacia el cliente, no hay negocio, y si no hay negocio, vamos, dediquémonos a otra cosa. Pero vamos, ahí es donde está el desafío y está lo padre. Y sobre todo con proyectos que tengan este impacto social que a mí en definitiva creo que, y remontándome a cómo partimos la conversación, algo que se ha desarrollado mucho en Chile es justamente eso, emprendimientos que tengan impacto social. Vamos, sí somos hijos, ¿no es cierto?, de un capitalismo puro y duro, pero se ha venido mezclando, vamos, y trabajando hacia un enfoque más social, donde entendemos que hay un sector privado que genera lucro, pero si genera lucro paga impuestos, y esos impuestos se tienen que reinvertir en acciones sociales. Entonces, vamos, y si hay también privados que quieren generar impacto social, pero a lo vez rentabilizar y pagar impuestos, cuanto mejor aún. Entonces, creo que en eso hemos ido avanzando bastante como sociedad, y en tratar de justamente integrar todos estos modelos de negocio un poquito más innovadores, ¿vale? Entonces, no es que sean mejores o peores, simplemente creo que en base a errores o en base a problemas políticos, sociales que justamente que hemos tenido como país, nos ha llevado a ese punto, ¿vale? Que no digo que esté bien o esté mal, simplemente es distinto. Es distinto, claro, como la plática que tuvimos con Don Yakult. Exactamente. Obviamente Don Yakult. No me acuerdo cómo se llama. Kasuga, que explicó cómo es el problema en Japón, ¿no? Y yo hasta en tono como de entender dije, pues sí, hasta sufrieron de escasez por 2 bombas. Sí, claro. O sea, de entrada, ¿no? De entrada geográficamente dicen que la isla es, o sea, inmamable para sembrar lo que sea, o sea, que por eso sembran arroz, porque es lo único que se daba, y que, o sea, por eso para ellos las frutas son como, oh, porque sí, te las regalan de cumpleaños nunca en una las conocieron, supercaja. porque, o sea, es súper difícil. Entonces dice que eso a ellos los hizo entender cómo optimizar hasta lo máximo lo poco que tenían, porque lo tenían que hacer, si no se morían. Justamente. ¿No? Entonces, y creo que ahí es donde él mismo también, Kasuga, dice esa parte de la escasez, que México él compara México-Japón y menciona esta parte, ¿no? Dicen, no tienen 3 brazos allá, no tienen 5 ojos, no tienen lo mismo, solo que su cultura de escasez los hace en serio valorar cada cosa y pensar en el de junto. Claro. O sea, lo menciona, dice, pensar en el de junto en esta parte de la responsabilidad social, ambiental, bueno, también matan ballenas, y claro. No todo es bonito, siempre blanco y negro, claro. Pero dice, les hace pensar en la siguiente que está a tu lado, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, dice, en México el problema es que tiene todo. Claro. Sí. Y es algo que luego no nos damos cuenta, pero también al tener todo no tenemos muchas cosas. Recientemente tuvimos una plática con un chavo, no creo cómo se llama, ojalá no me reclame, que él dijo que México es el mejor país para emprender porque es el país que más problemas tiene, pero tiene las mayores herramientas para hacerlo. Ajá. Entonces dijo, nosotros vemos un bache y nos quejamos. Ah, pinche bache. Y chocas 3 veces con el bache. Ah, pinche bache, pinche gobierno. O sea, siempre estás esperando que alguien más te venga a resolver. Claro. Entonces dice, por eso México es el mejor lugar para hacerlo, porque de repente, él dice que estuvo un día en Silicon Valley, estaba con unos chavos que estaban tratando de buscar una solución para unas casas como plegables para personas que vivían en la calle. Y literalmente les preguntó así como, oigan, ¿y para dónde es? Me dijo, es para Brasil, el proyecto de para unas favelas, ¿no? Dijo, ¿ya han ido allí a verlo? Dijo, no. O sea, todos lo estaban enseñando desde acá. Entonces dice, no conocen el problema desde adentro, ¿no? Claro. Y dijo, México sí, o sea, tú te caes 3 veces en el bache, pues probablemente
cuando salga una solución para hacer baches seguros, un güey del DF que lo va a hacer. O sea, porque va a decir, ya estoy hasta acá de caer en ese pinche bache, pero además México te da las herramientas para hacerlo. Entonces dice, puedo sacar una startup. Dijo, y además, y él dijo algo, además, neta, un emprendimiento que salga de un país mexicano va a ser un emprendimiento que funcione en donde sea. O sea, si sale en México y logró salir, va a funcionar en donde sea. De hecho, con Beto de Bien, Ajá. igual yo le preguntaba hace poco tiempo que por qué él había decidido venirse a México. Digo, pues es que en México ustedes tienen todo. O sea, solamente Chile es exportador de cobre y de aguacate cuando México no lo hace. O sea, algo que tenemos bueno es el cambio de temporadas. Entonces, eso es lo que ayuda, lo que nos ayuda. Si no, nada más seríamos los de cobre. Claro. Dije, bueno, ¿pero por qué te vienes a México a hacer tu máquina? O sea, no eres exportador ni de aguacate Checa ni de cobre, checa ¿no? la emisión de Viena, por ahí anda. O sea, creo que es de segunda temporada. Ajá. Pues es que allá para hacer un molde de una máquina, todo Chile tiene puros moldes cilíndricos y eso es lo que te hacen y te aguantas y ahí. Y vengo a México y tú quieres hacer una forma piramidal y hexagonal que ellos ven cómo lo hacen y te hacen el molde. Exacto. Entonces, la verdad es que en México hay tantos recursos, hay tantas cosas, se les mueve la canica de diferente forma que lo puedes hacer. Sí, es una razón por la que yo me quedé aquí en México. Nada más que se pone esos guantecitos para abrir su Sí, máquina. de seguridad. Dijo, algo que sí yo le decía, me burlé de sus guantes, la verdad, porque nada más era cuestión de que abriera su máquina, revisar unos cables, no sé qué, y la cerró yo. ¿Para qué se pone sus guantes? Y le pregunté y le dije, bueno, me burlé. Le dije, oye, ¿por qué te pones tus guantes? Es que en México la cultura de la protección o sea, la persona que La está prevención. trabajando, la prevención, la seguridad, hasta hay una carrera. En Chile. En Chile hay una carrera que, o sea, la persona que está en un edificio va y mide los riesgos, no sé qué, bla, bla, como un segurista, aquí en México se llama así. Dije, pero pues tú nada más abriste la máquina, la revisaste, bueno, es que pensé que iba a trabajar más, y yo, ¿qué vas a hacer? Entonces, es algo que dices, ¿no? Al final la cultura, nosotros vamos a cambiar toda la instalación eléctrica y bueno, o sea, casi nos subimos mojados, ¿no? A cambiarla. En chanclas. En chanclas, o sea, no, cuando allá, incluso estaba un edificio construyendo y veía a un señor que en vez de casco de seguridad tenía un sombrero. Dice, allá en Chile ven eso y te clausuran, o sea, pues no, aquí en México ya viste, el señor ni tiene línea de vida, ni tiene casco, ni tiene botas. O sea, está con sus chanclas, con su sombrero y está bien Agustín ahí construyendo. Y complementando esta parte como para que se entienda que son situaciones bien distintas, platicamos con una persona que vive mucho tiempo en Los Ángeles y me dijo, hay algo bien curioso en Estados Unidos. Me dijo, nunca hay un homeless mexicano. No existe. Todo el mexicano va a chingarle. Claro. O sea, y todos le buscan. Creo que ahí se cambia el contexto del mexicano. Como ya entra en un proceso de escasez, entra en un proceso hasta de miedo, de deportación, de más cosas. De supervivencia, vamos. De supervivencia, básicamente. Ya es por oportunidad, exactamente. Bueno, por necesidad. Sí, por necesidad. Justo lo que dices, ¿no? Dice, no hay un solo homeless o vagabundo que sea mexicano. Sí, mira, en eso muchísima razón. Hay un libro que se llama Israel, The Startup Nation. Y explica por qué, Israel es Israel. Y justamente es por esa sensación de muerte inminente. Tú no sabes si al otro día vas a estar vivo. Claro. Por lo tanto, tienes que hacer las cosas aquí y ahora. ¿Vale? Entonces todo sucede de esa manera, por ese sentimiento, que tienen arraigado en su cultura. Entonces, pues, es un texto bastante interesante a la gente que le guste temas de innovación o de temas de startupismo, digamos. Está Startup Nation, se llama. Y vamos, el tema de la prevención, o sea, tomando el ejemplo que dieron, es una muy buena oportunidad de generar negocios. México no es una cultura en la cual la prevención Pregúntenos a los que venden seguros cuánto les cuesta vender un seguro. Sí, claro, exacto, porque no está la cultura de la prevención, digamos, y sobre todo el ámbito de la salud, que es donde últimamente me he estado desarrollando y que más fresco tengo datos, digamos. Hoy día hay problemas de salud pública en México que es problemas de hábitos, y justamente hábitos de no prevenir. Sí, el tema va a ser cuando les toque, ¿no es cierto?, asumir como sociedad el costo de cargar con esa masa de población que no entendió que había que cuidarse.
Es el primer país en obesidad. Exacto. O sea, de esos récords que hay que sentirse súper orgullosos. Entonces ahí también Diego hace un poco majadero, que tratemos de cuidar digamos, la alimentación, el físico, la cantidad de ejercicio. Cuando digo mi edad muchas veces no me creen. ¿Cuántos años tienes? 40 años. ¿Por qué no te creen? Porque no sé, que no dicen que no me veo más joven, no sé. O sea, sí te ves muy joven, pero, o sea, bueno, es que yo te veo todos los días. Exacto. Y veo que trabajas y llegas cansadísimo y desvelado, o sea, pero al final nos contabas. Pues es que yo llegó un momento en el que estaba no sé cuántos kilos arriba y me empecé a preocupar, entonces... Exactamente. Por entender justamente que hay que tener equilibrios, vamos, y que creo que la innovación es eso. Vamos, la innovación es primero aplicar esos principios en tu vida, ¿vale? Romper tus propios patrones, desaprender, salir de tu zona de confort para poder crear soluciones para otros. Pero o sea, hasta en el bestseller muy famoso dice que la caridad empieza por casa. Entonces, vamos, apliquen principios hacia tu propia vida. Una vez que los internalizas, genera productos o servicios desde esa experiencia. Creo que es algo que me ha servido, digamos, en la vida. O sea, también de chiste, ¿no? El ciclo de Deming le explicaba. Mira, si tú aplicas el ciclo de Deming en tu vida, no tendrías depresión. ¿Cuál es el ciclo de Deming? No te deprimes. Es plan, do, check, act. Planificas, ejecutas, revisas y generas una mejora, vamos, respecto a los resultados. Y es un ciclo. Y es un ciclo eterno. Lo que pasa es que el depresivo busca soluciones distintas haciendo exactamente lo mismo y se vive quejando y lo único que dice es que hago y todo, nada me resulta. ¿Cómo te va a resultar distinto si siempre haces exactamente lo mismo? Entonces, si aplicases esto a tu vida y vieras los puntos en los cuales tú estás desviándote, podrías mejorar y obviamente no tendrías depresión. Es un chiste de psicólogo bastante malo, pero al final del día te queda el aprendizaje, vamos, de que hay herramientas que son para otras cosas que pueden ser aplicadas a la vida, digamos. Algo que apenas reciente platicamos y es como, sí, súper consejo para todos los emprendedores, es esta parte que nos mencionaste, que hay que saber vivir con incertidumbre. Ajá, sí, pero ¿qué es una startup? Es una organización que lo único que sabe vivir es en incertidumbre constante. Ajá, entonces, fue creado para eso, acá. ¿Qué va a hacer mañana? No sé. ¿Qué ahorita? Tampoco. ¿A qué me dediqué? Hoy no es lo que empezaba a dedicarme de 2 años. Exactamente. O sea, entonces, aprender a vivir en incertidumbre. Y con recursos limitados, eso te hace justamente ser mucho más creativo y buscar soluciones donde otros simplemente ven problemas o ven, digamos, obstáculos o lo mismo. Ándale. Entonces, eso es algo súper importante. Y vamos, y como les decía, recetas como para gestionar proyectos de innovación, hay un chingo de literatura. Adaptables o cosas que a mí en lo particular me gustan las metodologías ágiles, me gustan mucho los sistemas Lean, pero para poder entender el Lean tienes que haber entendido lo no Lean. Sí. ¿Vale? Para saber justamente qué es lo que tienes que sacar, porque claro, piensas que hacer Lean es empezar a sacar cosas. Ajá, sí, pero ¿qué es lo que tienes que sacar? Bueno, o sea, tu carro, sí, lo quiero hacer más Lean, pero le saco las llantas. No. No, es que mi carro es muy pesado, le saco el motor. Ajá. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que más pesa? Claro. Madres, no. Entonces hay que saber qué sacar. Para saber qué sacar, justamente tienes que entender muy bien cómo es tu proceso sin depurarlo. Que es ahí donde a ustedes les cuesta muchísimo sistematizar y establecer cómo voy el end-to-end, es decir, desde que entra hasta que sale y cómo vuelve a retroalimentarse ese proceso. Ese proceso grandotote, vamos, es el que muchas veces... Es que tú lo dices bien fácil, Eri. La verdad es que no. Es bien difícil. Cuesta muchísimo, ¿vale? Sí, claro. Entenderlo porque, claro, se van ahí a la literatura clásica y te dicen, no, cualquier organización tiene que tener un área de finanzas, un área de recursos humanos, un área de mantenimiento, o sea, después están los procesos de producción, luego están... Cabrones, o sea, en una organización que está hecha para la incertidumbre, probablemente muchas de esas cosas... Ni siquiera tienen cabida. Exacto, ni aplicación. Pero principios de esas áreas para ayudarte a gestionar mejor y entregarle valor a tu cliente, sí. Entonces, es ahí esa sutil diferencia
que probablemente si solo te vas al libro y no te apoyas con expertos, te pierdes. Sí. Claro. Voy a comentar una anécdota que me pasó con él. Justo un día le dije, quiero aprender, no quiero aprender, le dije, quiero sistematizar los procesos porque tengo pensado un proyecto. No sé qué, ¿no? Ok, fue como una sesión como, a ver, el proceso, justo lo que acaba de decir, tienes que saber cómo entra, qué sucede en medio y cómo sale, ¿no? Y ya como que me explicó y le dije mi conclusión, que era como una diferencia entre Alicia el País de las Maravillas y Pinocho. Ujú. Lo que él me dijo es que siempre empezamos todos los proyectos siendo Alicia en el País de las Maravillas. ¿A qué pasa con esto? Y él me dijo, es Alicia en el País de las Maravillas no sabía que estaba buscando a la Reina Roja hasta que encontró a la Reina Roja. Claro. Entonces, básicamente hacemos eso, entramos como como en el mar, pues vamos para allá o para allá, o sea, hasta que encontramos, mira, hay una isla, pues vamos para allá, o sea, y ahí es en donde esta caja no entiende el proceso porque va desmadrándose todo allá adentro. Y le dije, entonces sería más como Pinocho. Y hasta me dijo, pero le fue mal, ¿no? Le digo, no, pero le digo, sí, pero él desde el inicio sabía que quería ser un niño de verdad. Y todo lo que hizo, bien o mal, lo que le pasó, fue siempre encaminado hacia un objetivo específico. Y al final lo logró, ¿no? Pero el punto es, o sea, yo le dije hasta en tono de broma, es como el versus Alicia en el País de las Maravillas versus Pinocho, ¿no? Le digo, hay que escribir ese artículo algún día tú y yo. Pero, o sea, era como entender este proceso, pero neta lo explicó tan sencillo que dije, no manches, está bien fácil como lo decía ella. Sí. Pero, o sea, cuando... Hacerlo, no, sí. Sí, o sea, de repente somos Pinocho en el País de las Maravillas. Sí, O sea, hasta de cuento nos cambiamos. sabes qué quieres, pero estás igual que Alicia. Sí, ¿no? sí. Y ahora, ¿tú en qué momento decides involucrarte con startups de innovación o con empresas de innovación y no con las típicas, ¿no? Que conocemos? O sea, que dijiste, órale, ni mejor con me las voy con taquerías ni con las lavanderías. Exacto. O a veces una taquería de lavandería. Claro. Ajá, o con grandes empresas y que te pidieran como, recursos humanos o gestión o... Ay, mira. Te metiste en lo complicado. De nuevo creo que es la vida... Bueno, no te voy a contar todas las ganadas, digamos, o sea, que en el fondo, bien chido este cabrón, hoy día viene a contarnos todo lo padre de la vida. No, sí, también, como digo, estuve en el lado oscuro de la fuerza, por supuesto que estuve en el lado oscuro de la fuerza. Yo partí mi carrera profesional en una industria que es la industria minera, una industria, vamos, que es altamente predatoria de los recursos naturales. Esa es la realidad. Pero también era lo que ve en Chile más, ¿no? Por eso te digo, por eso ahí partí mi trabajo en la industria que da de comer a Chile, pero es la industria más nefasta que puede existir. Bueno, una de las más nefastas, vamos, armas y narcotráfico. Exacto, sí. Hay, de las legales, vamos. De las legales no es muy buena. Pero ahí me di cuenta que quería algo más para mi vida, que eso no era. En ese minuto nace mi primera hija y también quería verla crecer, pero me levantaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a la casa a las 10 de la noche, de lunes a sábado, el domingo dormía, entonces tampoco estaba viendo a mi hija. Y dije, no, mira, que aquí voy a emprender. Eso fue en el año, hace unos cuantos ayer. 90. Por ahí finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, mi señora en ese minuto me dice, ¿emprequé? Claro. ¿Qué es eso, cabrón? Si hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Se come, cabrón. ¿Emprequé? Bueno, cuento corto, el emprendimiento funcionó, ya estoy casado por segunda vez. Okay. Entonces... y con una mexicana que le encantan las quesadillas. ¿A quién no le encantan las quesadillas? Me enamoró con sus quesadillas, un saludo. ¿Sabes? Las quesadillas son amor. Nada, y ahí me dedico justamente a crear esta empresa que su foco era apoyar empresas pymes. ¿Vale? Pero en esa parte, ¿cierto? Para formar capital humano para ellos. O sea, uno de los principales problemas es que tú no tienes para pagar personal altamente calificado. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, lo que contratas lo que puedes o no contratas, o tienes un alumno en práctica. Entonces, vamos, el tener gente con competencias dentro de tu negocio es súper complejo cuando partes, hasta que ya alcanzas determinado tamaño. Entonces, una de nuestras apuestas fue justamente formar a los dueños, ¿vale? Y a sus colaboradores más cercanos en el caso que no tuvieran una calificación suficiente como para agregarle valor hacia el cliente. Entonces, nos dedicamos a crear un modelito donde justamente capacitábamos y hacíamos asistencia técnica y asesorías a esas personas. De ahí tuve tema, ¿no es cierto?, que les dije que rayé un tema con la muerte, fallece mi madre, digamos, y soy de mamá así, máximo era lo máximo para mi vida, digamos, pero los dos teníamos negocios muy distintos.
y de la noche a la mañana me tuve que hacer cargo de todo. Tuve a mi mamá, la voy a ver. Tenía yo la costumbre de ir a verlos antes de Navidad, como van la primera quincena de diciembre, dejar los regalos, y yo me iba para mi casa porque vivíamos relativamente lejos. Ya creo que Chile. Sí, pues, el relativamente lejos era tomar 2 aviones y después un camión 2 horas. Sí, claro. No es como ir de aquí a Acapulco. O sea. Sí, no, era relativamente lejos. Entonces tenía esa costumbre y me dice, ¿sabes que me siento un poco mal? Voy a ir al médico. Okay. Y el cuento corto, el 17 de diciembre le detectan un cáncer, el 17 de enero fallece. Un mes. Obviamente eso hizo que todo lo que tenías planificado tu vida se vuelve patas para arriba, digamos. Y cuanto corto, yo también llegué a pesar 64 kilos entre la pena, y la chinga de andar entonces dije, bueno, o sigo así o me muero. Entonces tomé una decisión y se desaparece todo y yo me empiezo a dedicar más a actividades sociales. Y ahí me empiezo a involucrar más con el desarrollo de políticas en temas de emprendimiento e innovación, a desarrollo de agendas de desarrollo territorial para impulsar el emprendimiento y la innovación. Y por esas cosas de la vida llego a Nueva York. En Nueva York conozco a un poblano, ese poblano me invita a su proyecto. En Nueva York un poblano, qué raro. No hay problema, claro, casi que no hay. Pero muy cómico siempre digo, porque yo en ese entonces todavía andaba con bastones, porque bueno, en el Inter también tuve un accidente, estuve 6 meses mirando el techo y yo con suerte el día domingo me quedo acostado a las 9 de la mañana. Y me empecé a rehabilitar y también eso, con todo el estrés, tampoco las fracturas me estaban cicatrizando, entonces el médico me dijo, bueno, le baja o vamos a tener que operar de nuevo, van a ser 6 meses más. Entonces, si me la ponían así, o sea, entregué celular, entregué computadora y a recuperar. De ahí tomé la costumbre de escribir mucho, digamos, porque tenía una agenda y un lápiz, podía escribir. ¿Qué hago? Escribo. Y ahí me puse a escribir cosas, digamos, y entre esas algunos otros proyectos que después de características sociales, y a donar mucho tiempo. Vamos, cuando ya me pude empezar a mover, justamente a dar pláticas en universidades, darle pláticas a jóvenes, darle pláticas a otros emprendedores, mentorear a otros emprendedores, pero vamos, todo eso sin fines de lucro, porque al final del día, cuando eso lo aprendí después con el tiempo, ¿no? Cuando te metes en ese mood de la producción pura y dura, donde estáis por el número, pierdes el propósito de las cosas que haces, ¿vale? Entonces todas esas cosas que tuve, esas experiencias que tuve en mi vida me hicieron encontrarme nuevamente con mi propósito, y siempre mi propósito ha sido ser muy coherente y consistente entre lo que siento, pienso, digo y hago, ¿vale? Y es un ejercicio, ¿no? Que es súper chido, súper iluminado, ¿vale? Aquí o sea, si de repente pero la gracia es pillarte cuando la estás cagando, ¿no? Sí, claro. Cuando estás siendo incoherente, bueno, y corregir el error y pedir las disculpas si hay que pedirlas, o poner la cara cuando hay que ponerla, vamos. Esa consistencia es lo que me hizo llegar a Nueva York, lo que me hizo estar acá en México. Acá en México entendí el mundo de la discapacidad y del mundo de la salud y la educación. Antes solamente había hecho docencia, pero no había estado metido, ¿no es cierto?, dentro de una universidad, creando un modelo de emprendimiento e innovación para los alumnos, digamos, para que salgan con otro perfil de egreso. Entonces ya tiene otra lógica, que es bastante padre. Y luego metiéndome, vamos, en proyectos de base tecnológica que hoy día siento que son aquellos proyectos que capturan más valor, y que en México hay una capacidad instalada en términos de capital humano avanzado. Hartos doctores hay mucha gente con maestría, hay centros de investigación muy bien equipados, tienes industria de primer orden, digamos, tienen, vamos, la industria 4.0, vamos, métete a cualquier armadora y es tecnología de punta. Entonces, hay muchas capacidades instaladas en el ecosistema que permitirían poder sacar de México proyectos de innovación padrísimos. El tema es que, de nuevo, no hay colaboración. Y no hay gestión de ecosistemas, ¿vale? Nadie es capaz de poner la cosa del otro, bueno, y empiezan a existir asimetrías de la información, porque como yo me encierro y no quiero compartir con el de al lado, no sé lo que está haciendo el otro no sabe lo que estoy haciendo yo, y probablemente sea lo mismo. Exacto, o sea, de otras visiones, y podemos sacar un producto mucho mejor. Y así es como nace esta nueva inquietud, que es Black Chip, que al final del día es retomar nuevamente mi vocación hacia lo social, hacia entregar, hacia sembrar, para posteriormente poder cosechar. Y lo que busca justamente es eso, dar acceso a información
tanto a gente que está desarrollando proyectos como a personas que los necesiten, como para que puedan conocerse, hacer un match y hacer negocio al final del día. Y ese es como el breve resumen de qué es lo que soy y por qué hago lo que hago, vamos, y por qué lo hago así. Pero vamos, si probablemente no lo hubiese cagado 10.000 veces, no estaría parado aquí. Si no hubiese tenido esas experiencias tan extremas, probablemente no estaría aquí. El no haberme visto, vamos, con los pies por delante y la luz al final del túnel, probablemente no estaría haciendo, ni diciendo, ni pensando, ni sintiendo lo que hago acá. Sí, claro. Entonces, un poco eso es lo que siempre me gusta transmitir, más allá de ese propósito. Más que la técnica, insisto, técnica hay un chingo, framework hay muchísimo. Y habrá más porque están vivos. Entonces, como son sistemas vivos, se van reproduciendo, se van andando, muriendo. Vamos, y los startups son lo mismo, son sistemas vivos que nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan, mueren. Entonces, frente a ese escenario, entendamos y vivamos, ¿no? Vivamos el momento, vivamos la vida, disfrutemos lo que hacemos, disfrutar esta plática, disfrutar aquí con ustedes. O sea, es eso, ¿no? O sea, cuando les digo úsenme en ese buen sentido, vamos. Sí, claro. No. Oye, me acabo de mudar de casa. ¿Te acuerdas que me dijiste que tú usaras? Así que bueno, o sea, a los que los ven también, invitarlos si quieren venir a platicar un rato, o sea, encantadísimo. Claro, posteen ahí cuando lo suban, escriban, y si también nos quieren tirar huevos, tomates, también háganlo, porque todo es bienvenido. Sí, claro. Si alguien quiere venir a aventarme la mano, también, no pasa absolutamente nada, todos bienvenidos. Perfecto. Pues se nos fue el tiempo, hay que irnos a conclusiones. Bueno, creo que esa fue como la conclusión. Pues yo sí los invito a que se den el tiempo de conocer a Eric. La verdad es que tiene muy poquito tiempo que lo conozco ya más profundo, a diferencia de que veía que trabajaba y que hablaba, que definitivamente yo me di cuenta de que no era mexicano y así fue, ¿no? Creo que es una persona muy interesante que puede sacarle provecho de muchos aspectos. O sea, las pocas veces que él me ha cachado que estoy así toda frustrada, es como, a ver, cálmate, no sé qué, respira, a ver, piensa las cosas, ¿por qué estás así? A lo mejor no, entonces es como, claro, o sea, a lo mejor hay muchas veces que, y lo decía en ese momento, ¿no? Lo que te choca, te checa, ¿no? Y dices, ay, puede ser que sí, hasta, ¿no? Incluso es esta parte como de consultoría, psicólogo y coach, ¿no? Que se convierte, que dices, claro, a lo mejor llega un momento en el día en el que no te das cuenta y estás revuelto todo y todo te sale mal. Bueno, a ver, tómate un respiro. Entonces, creo que la verdad vale mucho la pena que como persona, startup, empresa, emprendedor, lo que quieras, que lo busques, que hagas consultoría con él. Estoy segura de que en cualquier aspecto te va a poder ayudar. Y lo va a hacer con el plan de verdad ayudarte, no con el plan de querer involucrarse en el emprendimiento o que eres una parte o de robar, como muchas veces sucede, ¿no? O sea, te coacheo, sí, pero el 5% de tus acciones, algo así, ¿no? Creo que al final es un ganar-ganar y que si estamos aquí y él viniendo de otra cultura, cultura emprendedora específicamente hablando, creo que puede compartir muchas cosas de lo que aquí en México nos hace falta todavía. Entonces, aprovéchenlo, está aquí en Workosfera y vengan y platiquen con él. Yo, a modo de conclusión, primero es un agradecimiento porque he aprendido algunas cosas ahí, simplemente poniendo atención, o sea, ni siquiera simplemente poniendo atención. Un ejemplo que puedo dar súper palpable es que hoy en día hago yo juntas en base a una estructura que él hizo en una junta. Y hasta le dije, te lo voy a copiar, o sea, porque... Por favor, adelante. Porque dije, es una estructura como bien bonita y pues, se las podemos compartir, o sea, tienes que poner como las reglas del juego, es cuánto es tu tiempo de tolerancia, hasta cuánto tiempo vas a recapitular lo que se estaba hablando de que llega alguien más tarde. A partir de ahí es lo primero que fue así que me sacó de super onda fue que después de eso lo primero que tienes que hacer es dar una buena noticia. Y fue así como, pero veníamos a junta, ¿no? Y nos explica, dijo, bueno, es que también ahí podemos ver si ha pasado algo bueno, podemos ver también tu estado de ánimo, podemos conocer un poco más de ti, más a la persona. Algo que tiene Eric, que no lo ha mencionado, pero está entre líneas, es que le gusta trabajar con personas o hacer negocios con personas o colaborar con personas, no con empresas, no con... Sí, al final del día es un nombre de una empresa con una empresa, pero le gusta más el trabajo con las personas, ¿no? Entonces dice, así lo primero que te pregunta es, danos una buena noticia. Puede ser tan chica como tan grande. Y hasta él dice, pues tu buena noticia puede ser que hoy despertaste y que hubo agua caliente en tu casa. O sea, de eso hasta puede ser como que pues, hoy te vas a casar, ¿no? O sea, lo que tú consideres una buena noticia es importante. Sí.
Y a partir de ahí él siempre tenía la agenda hecha de los bullets que se iban a tocar y la junta duraba 1 hora. Y él nos dijo, hasta donde llegue la hora. O sea, no hay como seguirnos porque si no, no respetamos el tiempo de los demás y justo como lo que menciona que vivir el hoy y el ahora, pues también tu hoy y ahora, en 1 hora ya es distinto y probablemente necesites otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me dio esa como línea de junta, yo tenía una junta 10 minutos después de su junta, ¿no? Y dije, a ver, lo voy a aplicar. Lo apliqué y fue como la junta más productiva de como 25 juntas que habíamos tenido antes. Y fue como, no, o sea, dije, es algo tan sencillo que te ayuda a... Bueno, como ese ejemplo, nos ha dado muchos. O sea, no he hecho lo que luego hacen las juntas, que a Karim le gusta mucho y a nosotros también, que es bien didáctico y nos trae como rotafolios, nos explica procesos, mapas. Eso es así como en clases, y wow, qué padre, no sé qué. O sea, eso está bien padre. Obviamente, pues como lo que él hizo, o sea, son procesos con bases que yo voy adaptando a lo que ustedes van viendo. Algo que también nos dijo él en una junta, dice, creo que me doy cuenta que ustedes son muy lúdicos, o sea, les gusta estar jugando. Pues nos trajo una maleta de este vuelo de un juego que es para creación de procesos creativos y yo así como, mira, o sea, además de los métodos tradicionales, hay otros métodos más interesantes que él trae, ¿no? Entonces, bueno, es primero como un agradecimiento en la parte esta que pues poco a poco vamos aprendiendo como algunas cosas y el otro, como a modo de conclusión, lo que es medible es mejorable. Eso tenganlo en claro. Ahora hay que saber cómo lo medimos, porque algo que ya he aprendido es que todo se puede medir. O sea, hay todo hasta, si quieren, el amor, la creatividad, o sea, cosas intangibles se pueden llegar a medir, pero hay que saber cómo. Sí. Y una vez que sepas cómo, tienes que saber para qué, ¿no? Y algo que algún día me dijo Eric en este proceso de entender las cosas, me dijo, ¿qué es tomar una decisión, no? Y le dije, pues hacer actuar en algo. Me dijo, ¿y en qué base a que la temas? Le digo, pues no sé. Me dijo, en base a información. Las decisiones se toman en base a información. Si no, lo estarías haciendo muy visceral y estarías actuando nada más por actuar, ¿no? Me dijo, se tienen que tomar decisiones. Esto es como un consejo para emprendedores y startups que al medio tienes que tomar decisiones en base a información. Bueno, esta es la parte de entender las métricas, de dónde sale esa información, para qué te funciona, por qué y cómo la vas a medir. Entonces, no hay rubro, no hay negocio, no hay empresa, no hay emprendimiento, no hay startup, por más innovador, tradicional que ustedes lo quieran ver, que no sea medible las cosas que esté realizando. Entonces, bueno, hay gente que nos cuesta un montón poder medir cosas, nos cuesta un montón entender la parte administrativa, nos cuesta un montón entender la parte de procesos. Bueno, te puedes acercar a gente que le es más fácil hacerlo o que tiene más expertise en hacerlo hasta que lo sabe hacer más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues asesórate, acércate con ellos. Supongo, no como Eric igual, pero supongo que en donde vives probablemente hay alguien que haga procesos y que le guste más hacer procesos. El Eric de tu colonia. El Eric de tu colonia. Entonces, acércate a ellos y en esta parte que dice Eric, tener la honestidad. Yo a Eric le dije así tan honesto, tengo un pedo para hacer procesos, soy bien malo para hacer procesos, no lo sé hacer y me da una hueva enorme, ayúdame. Y me dijo, bueno, me senté con él, me dijo, a ver, vamos por acá. Y que de hecho tienes tarea. Y que de hecho tengo tarea. Y, o sea, pero lo que voy es como ir entendiendo paso a paso otra cosa que probablemente mi curva de aprendizaje de hacer, por ejemplo, un PMI, pues pudo haber existido, pero pudo haber existido dentro de 10 años, a reserva de para qué chingado lo tengo que aprender todo. Si él me puede decir lo que necesitas es esto, lo demás pues no te funciona en este punto, tal vez en 2 años te lo necesites, pero ahorita no, enfócate en estas cosas, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, eso es lo que asesoras, por ejemplo, a Bien o a diferentes startups que se acercan contigo, decirle, a ver, sí, hay una infinidad de procesos, es como el internet, hay una infinidad de cosas, pero ¿qué es lo que te sirve a ti? Es esto, nada más, enfócate aquí, ¿no? Entonces creo que esa es más como la conclusión, entender que a veces en esta parte de querer ser todólogos, el ego nos ciega a decir, no, yo sí puedo hacerlo y yo sí creo que es esto y mi negocio está perfecto porque vendí más que ayer y soy rentable y me pago las cuentas. No, hay más factores que se necesitan, ¿no? O sea, por ejemplo, somos muy paperless, ¿no? O sea, de decir, porque eso es como un granito ambiental que podemos dar, nada más así sencillo. Entonces, entender que hay otros factores sociales, económicos, ambientales que necesitas cubrir como empresa, que si no nos va a llevar la chingada todo, como humanidad. y te puedes acercar a personas que te ayuden, ¿no? Entonces, más eso como la conclusión y pues sí, en serio, acérquense a Eric si tienen la oportunidad.
pueden platicarle, a ver, te disparo un cafecito y te platico, mira, mi pedo es esto, ¿no? Mi empresa está haciendo esto, mi negocio está haciendo esto. Y él te puede decir, pues mira, está bien, no está bien, yo haría esto, yo te recomendaría por acá, por allá. Igual te puede decir, no sé, ¿no? Porque puede ser que no. Pero te puede... Lo que sí te puedo decir es que en sí probablemente lo A sabes. eso iba, justo te puede decir, no sé, pero esta persona te va a ayudar. Claro. ¿No? Eso es algo también que hay que entender, no solo con él, hay que entender todos nosotros. O sea, creo que nosotros nos lo hacemos de que llega alguien, oye, Domingo, es que esto, no sé, pero mira, esta persona te puede ayudar. Hay alguien que... O esta persona te puede... Entender que juntos somos más, o sea, y jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de como dice la canción. Como dice la canción. No, y es que es cierto, en serio, o sea, hay que saber que juntos somos más, o sea, algo que me gusta mucho es la analogía de las hormiguitas y las abejas, que todos saben, todos se ayudan por un bien común, entonces no hay que olvidar que el bien común es que la humanidad siga viva, Sí. porque si no, nos vamos ahí. Nos va a cargar. Entonces hay que colaborar. Y una frase, porque a muchos emprendedores les da miedo decir, es que si encuentro mi idea me la van a robar. Alguien un día me dijo lo siguiente, me dijo, mira, tú tienes esta idea, ¿no? ¿Cuánto trabajo te está costando hacerla? No, pues un chingo. Me dijo, y es una idea tuya y te apasiona, sí. Si se la vas a contar a alguien, le va a valer madre. O sea, si a ti, que es el que le interesa, el que le apasiona, le está costando o a veces le da hueva, imagínate al otro, le va a valer madre. Sí, o muchas veces la pueden llegar a hacer, pero pues no Ni es siquiera como, es como la idea la- original. Exacto. Saludos. Saludos. Upsi, ya. ¿No? Así, o sea, a mí me pasó de una idea que tenías, la copiaron, la hicieron a su modo, no es exactamente la que yo quería, pues ni modo, está bien, yo algún día la haré como yo quiero y se va. Y así, y no pasa nada, o sea, en serio no pasa nada porque cuentes tus ideas, al contrario, se enriquecen tus ideas. Cuando yo, por ejemplo, le digo, quiero hacer esto, oye, pero ya pensás hacerlo por acá, no, oye, ya checaste esto, no, y de repente le cuento a otros más, oye, pero no se te olvidó esto, y entonces crece más tu idea y se complementa en una idea integral. Pues bueno, es como mi conclusión, consejo, / Experiencia. ¿Dónde te encontramos? Perdón. ¿Dónde me encuentran? En redes, puedes poner después mi Facebook. Blacksheep.community. Community, claro, puedes poner el correo de contacto como para que la gente nos vaya siguiendo. Ahí después tú les contarás en otra edición de La Caja cuando lancemos Sí, vamos a hacer Black otro de Sheep, Black Sheep. y tal. Es un proyecto que se está cocinando, entonces. Ya, cuando salga ahí. Pronto. Coming soon. Sí. No, nada, lo que te iba a decir es que al final del día, reforzando el tema de las ideas, creo que donde somos poco hábiles es la ejecución. Al final del día, el hábito hace al monje. Entonces, ejercitemos mucho el hábito para tener operaciones de excelencia. Hagamos y hagamos bien. Porque si vamos a hacer a medias, Sí, claro. nada. ¿Es con todo O no se hace. Claro. o simplemente no se hace? Entonces, creo que es el principal reflexión. Seamos y cuidemos muy bien la operación y seamos conscientes de lo que estamos haciendo y hagámoslo de corazón, movidos por un propósito. Si el propósito está claro, ya va a dejar de ser trabajo, sino que te vas a mover por algo que te apasiona, algo que amas. Claro. Vale. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, a todas las personas, básicamente a mi papá, a mi mamá, y a todos los que me conocen. No. Vamos, si alguien por ahí se topa con este capítulo de La Caja, invitarlos a que lo sigan y que vean más cosas como esta que se puedan seguir haciendo. Que cuando esté Black Sheep, sigan Black Sheep. Si por ahí les toca la suerte o la desventura de verme en alguna plática en algún lado, No, aprovechala. salvo al menos, diga, yo te vi en La Caja. No, bueno, nada. Y si, insisto, me quieren invitar para que les vaya a hablar, yo encantado si estás en alguna universidad o en algún tecnológico, o en una materia de una clase, lo que sea. O sea, si crees que algo te hizo sentido de lo que platicamos el día de hoy, ven, te escucho y voy. O sea, insisto, hoy hay que dar. Creo que estamos en ese mood de dar. Y se nos olvidó algo que hace mucho, en esta parte de dar que nos ha como puntualizado mucho, no hablaremos muy rápido mucho de eso, pero es algo que es importante, que ya vivimos en una época de abundancia, no de escasez, entonces nos toca dar, ¿no? Sí. Es un poco, él tiene una plática sobre eso, o sea, ¿quieren saber bien de eso? Ya lo pueden contactar. ¿Si quieres mandar algún saludito? No, bueno, a todos los que nos están viendo en donde nos estén viendo y ya.
A mi mamá, seguramente ella es la número 1 que me ve. Sí. Saludos a la mamá. Saludos a la mamá, suegra. ¿A la qué? A la mamá de A la Karina. mamá. Señora, a la señora. La señora mamá de Karina. Nos despedimos. ¿No quieren hacer algo más? Bueno, ya. Nos despedimos. Esto fue La Caja Arte, Diseño y Cultura. Bye. Díganme mucho bye. Digan mucho bye. Digan mucho bye. Bye. No siguen diciendo bye. Bye. Ay, Bye. sigan diciendo bye. Bye, Sigan bye, diciendo bye. bye.